Abre la Biblia a Hebreos capítulo 7. Este libro de Hebreos es muy importante en determinar las cosas acerca de Jesús, porque el propósito de este libro es que Jesús y todo acerca de Él es mucho mejor que lo que vino antes. El nuevo pacto es muy diferente que el pacto antiguo. Es superior, es mayor, es mejor. Todo lo que pertenece a este pacto y a Jesús es diferente de lo que vino antes. Las cosas de antes eran sombras para lo que iba a venir. La Iglesia Católica dice que la misa es un sacrificio propiciatorio. Es el sacrificio de Jesús, lo cual está presentado otra vez y otra vez cada vez que ellos celebran la misa. Dice que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús y que el vino se convierte en su sangre. Dice que la iglesia ha creído esto desde el tiempo de los apóstoles por 2000 años. Ambrosio dijo que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús, que los elementos cambian de pan a carne en el cuarto siglo. Estas son las pruebas que la Iglesia Católica utiliza para probar su caso, que la Iglesia siempre ha creído esto, que el sacrificio en la misa es un sacrificio propiciatorio. Lo que en realidad es el cuerpo de Jesús, es su sangre que quita el pecado. Atanasio, en el cuarto siglo, escribió que después de las oraciones, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino a su sangre. Agustín, según la Iglesia Católica, dijo que las personas comen el cuerpo y toman el vino. En el año 431, el concilio de Éfeso dijo que ofrecen la misma carne de Jesús. Cipriano, en el tercer siglo, dijo que el sacerdote ofrece un sacrificio a Dios el Padre en la misa. Gregorio de Nacianzo escribió que el sacerdote corta el cuerpo de Jesús con sus palabras. En el tercer siglo, Ignacio e Ireneo dijeron que era un sacrificio. Y Mártir dijo que es la carne y es la sangre de Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 7 y después Hebreos 9. Primero, Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En la misa, según Roma, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús se presenta otra vez y otra vez. Jesús intercede otra vez y otra vez por los creyentes. Y cada vez que se celebra la misa, el cuerpo quebrantado, la sangre derramada está presentado al Padre de Jesús. En Hebreos capítulo 9. Vamos a leer versículos 22 a 24. Y aquí la palabra dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El acto de propiciación del pecado ocurre en la misa. Esto es muy importante. En Hebreos capítulo 2, vamos a leer versículo 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hay una propiciación presente aquí en este versículo. Cristo
continúa a ofrecer su sacrificio al Padre en el cielo. Este es el caso católico, que Jesús ofrece una vez y otra vez y otra vez su sangre al Padre en el cielo. Es un sacrificio, tal como sabemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falla. También intercede con su sangre, como un sacrificio propiciatorio. Y esto es lo que el sacerdote está presentando a Dios al Padre. Cuando Él dice las palabras, alza la hostia cambia al cuerpo de Cristo. Y en realidad, la intercesión es la propiciación. Y es el pasado, presente y futuro. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No creer que el pan es el cuerpo, que la sangre, que el vino es la sangre. Y no creer que esta es una propiciación, que es un sacrificio propiciatorio. No creer que el pan en realidad se convierte al cuerpo de Jesús. Una persona que no cree esto no puede ir al cielo. Es anatema, es un hijo del diablo, impío. La Iglesia Católica dice que su doctrina es infalible y que esta doctrina no ha cambiado en 2000 años. Nosotros decimos que la Biblia no enseña la doctrina de la transubstanciación. Por eso, no es una parte del Evangelio. Es importante entender lo que la Iglesia de Roma dice. Dice, si una persona es anatema, que esta doctrina que hay que creer es una parte del Evangelio. Entonces necesitamos definir cuál es el Evangelio. Cada persona necesita una definición cuál es el Evangelio. Porque la Iglesia Católica ha añadido muchas cosas que los apóstoles no dijeron que era el Evangelio. La iglesia temprana de Ireneo, de Mártir, ellos de Cipriano no creyeron que estas cosas son una parte del Evangelio. La iglesia católica que existe hoy no es la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Han aumentado cosas al Evangelio. Hay que creer que María fue asunta. Hay que creer que en la transubstanciación, hay que creer que la misa es un sacrificio propiciatorio y muchas cosas más que han sido añadidos al Evangelio a lo largo de la historia. Pablo dice que declaramos la muerte de Jesús hasta que Él venga y que no presentamos su sangre otra vez y otra vez y otra vez. Juan capítulo 6 es un pasaje que habla en una forma espiritual. Abre a Juan 6, 32. Juan 6, 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Y también en versículos 53 a 58 del mismo capítulo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El hambre y la sed, ambos se refieren a hambre espiritual, a sed espiritual, porque venir a Cristo en versículos 32 a 35 es algo espiritual. Jesús es la fuente de la vida espiritual. Agustín dijo que cuando Cristo dijo, ven a mí, él estaba diciendo que esto es lo mismo de decir, creer en mí. Por eso, en versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, venir a mí, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí es la misma cosa. Venir a Jesús, creer en Jesús es la misma cosa. Es espiritual. Estas palabras son palabras espirituales. Jesús no está diciendo que hay que comer su carne en realidad y tomar su sangre. Juan 6, versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí está. Para aclarar todo el asunto, Jesús mismo dice que estas palabras no son palabras literales, sino son espíritu. Agustín también dijo que comer es vida espiritual. Tertuliano dijo que Jesús habló de la figura de su cuerpo. Otro padre de la iglesia dijo que el pan y vino continúan en su forma original. Papa Gelasio escribió que la sustancia del pan y vino no cesa. Había un debate al fin del primer milenio sobre este asunto. Las personas que dijeron que el pan y vino no cambian utilizaban las palabras de Agustín en su defensa. Agustín dijo específicamente que el cuerpo de Jesús no está en la tierra. Agustín creía que Jesús resucitó, que tenía un cuerpo y que su cuerpo, ¿dónde está? En el cielo. No está aquí en el altar, en la misa. Su cuerpo está en el cielo. Pero Jesús está presente aquí en la tierra espiritualmente. Agustín contraste el cuerpo físico en el cielo con el cuerpo o con su presencia espiritual aquí en la tierra. Entonces vemos que Roma está equivocada cuando dice que la doctrina de la transubstanciación, la iglesia siempre ha creído esta doctrina. Muchos en la iglesia no han creído esta doctrina. Los padres de la iglesia tenían varios conceptos acerca de la presencia de Cristo en el sacramento. Místico, espiritual y otros. Ni uno entendía la doctrina acerca de la transubstanciación como está en la Iglesia Católica hoy en día. El año 1134 era cuando la palabra fue utilizada por la primera vez, la palabra transubstanciación, en 1134. Si crees en la transubstanciación, tú adoras la hostia como Dios. El Concilio de Trento dice esto. La iglesia antigua no levantó la hostia y tampoco la adoraba. Esto comenzó en el siglo XII. Y no era hasta el siglo XIII que la iglesia negó la copa de vino a las personas. La doctrina de la transubstanciación y la misa, siendo un sacrificio propiciatorio, es algo muy diferente que lo que creía la iglesia temprana. En el antiguo pacto, el sacrificio fue ofrecido una vez, otra vez y otra vez. El sumo sacerdote entró al lugar santísimo en el día de propiciación una vez cada año. El nuevo pacto es muy diferente. Regresamos al libro de Hebreos, a capítulo 9, y vamos a leer versículo 12. Hebreos 9, 12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Jesús es muy diferente que los sacrificios del antiguo pacto. Era necesario que el sumo sacerdote presente el sacrificio una vez, otra vez y otra vez. Porque el sacrificio de una vez no podía limpiar el pecado. Pero ¿qué dice acerca de Jesús? Que Él entró al lugar santísimo una sola vez y Él cumplió la salvación, habiendo obtenido la redención. Esto es un hecho que Jesús cumplió, lo que los sacerdotes bajo el antiguo pacto no podían lograr. Pero Jesús lo logró porque Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es Dios mismo. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, sin mancha. Él hizo lo que los sacerdotes antes de Él no podían hacer. Ahora, leemos en este mismo capítulo, versículo 7, lo que dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De eso estaba hablando yo. Ahora, vamos a versículo 26 y 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presenta otra vez y otra vez y otra vez? No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que ofreció su sangre una vez para siempre, para quitar los pecados. Y eso es lo que Jesús hizo. En realidad, quitó el pecado. Esto es importante porque vamos a ver cuál es el fin de la doctrina católica acerca de esto. Jesús en realidad quitó el pecado. Creemos esto, que su muerte quitó el pecado, que su sangre tiene el poder de limpiar todo nuestro pecado. Pero en la misa, en la Iglesia Católica, ¿pasa esto? En su sacrificio propiciatorio. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estas palabras leemos algunas veces en este libro de Hebreos porque es muy importante. En su muerte, Jesús cumplió la salvación por sus ovejas. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Este es una fiesta de amor en que están celebrando la cena del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? 1 de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor presentamos otra vez y otra vez. No. ¿Qué dice? Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No estamos presentando la sangre y el cuerpo en un sacrificio propiciatorio. Eso no es lo que dice la Escritura. Vemos que la doctrina católica está equivocada. Yo voy a leer algunas cosas que dice Trento, el Concilio de Trento acerca de esto. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que al ofrecerlo no es otra cosa que dársenos a comer Cristo, sea anatema. Si alguno dijere que con las palabras, haced esto en memoria de mí, Cristo no instituyó sacerdotes a sus apóstoles, o que no les ordenó que ellos y los otros sacerdotes ofrecieran su cuerpo y su sangre,
sea anatema. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa, solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe, y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Si alguno negare que en el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en señal y figura, o por su eficacia, sea anatema. La Iglesia Católica nos ha condenado algunas veces con estos canones. Si alguno dijere que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia de pan y de vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transubstanciación, sea anatema. Si creemos que el pan no cambia el cuerpo literal de Jesús y ya no tiene las sustancias, los elementos del pan y el vino igual, no podemos ir al cielo. Es increíble lo que esta iglesia ha añadido al Evangelio. Si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a un externo a Cristo, Hijo de Dios unigénito, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándosele solemnemente en procesión, según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado, y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. Entonces, si decimos que no se debe adorar la hostia, no podemos ir al cielo. Solo por decir esto. ¿Por qué? Porque esta es una parte del Evangelio, según la Iglesia Católica. ¿Cuál es el Evangelio? Cada persona necesita una definición. ¿Qué es necesario creer para heredar la salvación? La Escritura dice algo de estos canones, lo que ha escrito el Concilio de Trento. Las Escrituras no dicen nada de esto. La misa, según Roma, es exactamente el mismo sacrificio en Calvario, pero sin sangre. Pero una persona que asiste a la misa 5,000 veces en su vida, 10,000 veces en su vida, 20,000 veces en su vida, asiste a la misa una vez cada semana toda su vida. Esta persona, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar a esta persona? Puede ir al purgatorio. ¿Por qué? Porque la misa, este sacrificio propiciatorio, no ha limpiado su pecado. Y es posible que esta persona no solamente comete pecados veniales, sino es posible también que esta persona, quien ha asistido a la misa 20,000 veces en su vida, comete un pecado mortal e ir al infierno. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces hay que preguntar, ¿el sacrificio propiciatorio de Jesús limpia del pecado o no limpia del pecado? Porque la Iglesia Católica dice que el pecado puede quedarse y la persona tiene que pagar por su propio pecado en el purgatorio. No limpia. El sacrificio propiciatorio de la misa no limpia. Si el católico puede asistir a la misa y participar en el sacrificio propiciatorio en el altar, otra vez y otra vez, igual a los judíos bajo el antiguo pacto, y no ser perfeccionados, sino quedar impuros y el pecado queda, este es un sacrificio muy diferente que el sacrificio de Jesús en la cruz. El propósito
del libro de Hebreos es que Jesús es superior a todo lo que vino antes. Su sacrificio es superior porque no como los sacrificios de animales. Lo que el sacerdote se repite otra vez y otra vez. El sacrificio de Jesús quita el pecado una vez para siempre. Hebreos enseña otra doctrina que la Iglesia Católica. Jesús verdaderamente quita el pecado, todo el pecado del creyente. Oremos.